Establecemos contacto en vivo desde nuestros estudios NTN 24 en Washington con Emilio Viano, analista internacional y experto en seguridad y terrorismo. Buenas noches, señor Viano. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Seguramente viene un debate apasionado entre republicanos y demócratas respecto al territorio, los alcances, más allá del tiempo, los alcances geopolíticos que puede llegar esta intervención en otros países que no son necesariamente los mencionados, incluso Egipto, Pakistán, Libia. ¿Qué otros lugares podría llegar este tipo de acuerdo para poder hablar de una intervención? Bueno, podría extenderse también a Siria para derribar a Assad, podría extenderse eventualmente, si no hay un acuerdo, a Irán. Teóricamente podría extenderse al mínimo como asesoría, asistencia a Ucrania. Y hay otras regiones como Yemen y también Chad, el norte de Nigeria, Camerún. Vale decir que hay muchos lugares en el mundo, particularmente en el Oriente Medio, en África, también Somalia, por ejemplo, Yemen, a donde podrían llegar fuerzas norteamericanas. Ya claramente hay fuerzas norteamericanas de un cierto tamaño, particularmente para asesoramiento, inteligencia, planeamiento de operaciones militares, pero podrían naturalmente ser, digamos, un proceso más abierto y con números mucho más grandes. Claro, pero señor Viano, ¿no se dificulta la operación o por lo menos el objetivo que ha expresado el presidente Obama de acabar directamente con el autodenominado Estado Islámico, en el sentido de que no hay una limitación geográfica? Bien lo decía Joely, ¿hasta dónde se puede extender? Usted nos está hablando de algunos países, pero solamente hablando del foco de Siria, de Irak, de Jordania, de Turquía quizás, donde está actuando el autodenominado Estado Islámico, ¿no es difícil hacer o por lo menos concretar el objetivo teniendo en cuenta que es tan grande ese territorio geográfico? Bueno, claramente se van a enfocar primero en Irak. Eso demuestra también que tienen dificultades, que los iraquíes tienen dificultades. Ya están hablando de una campaña, de una contraofensiva en unas semanas. Vale decir que claramente los americanos piensan que necesitan un respaldo. Además, Washington se preocupa mucho por la avanzada de ISIS hacia Kurdistán, porque hay una ciudad ahí, Erbil, donde hay miles de norteamericanos, diplomáticos y militares. En Kurdistán también hay muchas minorías, los yazidíes, católicos, cristianos y otros que podrían ser matados por los de ISIS. Así que hay esta preocupación con Kurdistán. Y además hay verdaderamente falta de confianza, en realidad, no se dice abiertamente, con el ejército iraquí. Así que una presencia más grande, más abierta de los norteamericanos va a ayudar. Claro que el presidente está buscando, digamos, cubrirse las espaldas. Por eso que va al Congreso, porque ya hizo mucho de su propia voluntad. Normalmente, como hemos visto, la táctica del presidente Obama es de ir al Congreso cuando prevé problemas, por ejemplo, de fracaso, problemas de muertos, mutilados, menoscabados, problemas de falta de éxito. Él quiere naturalmente que el Congreso esté con él para que naturalmente compartan la responsabilidad. Lo vimos, por ejemplo, cuando pensaba de bombardear a Siria, después que supuestamente no respetaron su línea roja con el uso de armas químicas, pero tenía preocupación que podía fracasar, pidió al Congreso la autorización, no funcionó, no bombardeó. Así que es interesante ver las tácticas del presidente Obama en este sentido. Va al Congreso cuando prevé problemas y cuando quiere cubrirse las espaldas con el Congreso como acompañándolo y compartiendo la responsabilidad, particularmente porque hay una elección presidencial el año próximo. Bueno, justamente le quería preguntar en estas implicaciones electorales o también las implicaciones económicas al tomar esta medida 6 meses después de que ha comenzado este bombardeo, con la presión de los republicanos para que hiciera esta solicitud, y es hasta hoy cuando viene a pedir el apoyo de parte tanto de los demócratas como de los republicanos. ¿Es en el contexto electoral o también económico?
Bueno, hay muchas ironías en esto, porque el presidente Obama, como candidato en el 2007-2008, criticó mucho las intervenciones del presidente Bush en el Oriente Medio y prometió de acabar con las guerras. Pero al contrario, vemos que regresamos a Irak. Y también hay la ironía que ahora el Congreso, dominado por los republicanos, prácticamente tienen que estar de acuerdo con el presidente para demostrar que quieren defender al país contra la amenaza de ISIS. Hará un debate muy fuerte porque hay los que claramente quieren una libertad completa de intervenir militarmente en todo rincón del mundo, como el senador McCain, por ejemplo, ninguna limitación. Hay otros, como el senador Paul, que no quiere para nada que se intervenga, que quiere que no haya ninguna intervención militar. Y lo mismo, naturalmente, en la Cámara de Diputados. Así que, mismo en diferentes partidos, hará entre ellos, Rand Paul y McCain, por ejemplo, que son ambos republicanos, posiciones totalmente diferentes. Hará una discusión muy amplia. Yo creo que no hará dificultad para el presidente de obtener esta resolución que les permite de intervenir con el apoyo del Congreso, pero al final hará una discusión, lo que es bueno en un sistema democrático. Claramente, desde el punto de vista económico, es muy negativo para los Estados Unidos continuar guerreando, porque los gastos de esas guerras son enormes y duran en Irak desde el 1991. Hubo muchas intervenciones estadounidenses en Irak y después Afganistán también duró muchísimo y ahora en esta región el regreso a Irak y eventualmente tal vez a Siria. Mientras que necesitamos dinero para el país, para la infraestructura, para modernizarnos, para la competencia con China en el mundo industrial y de invenciones y de avances tecnológicos, para defender nuestros intereses en Asia, en el Pacífico, a donde sí se habló de regresar al Pacífico, pero no se hizo, porque continúa esta obsesión con el Oriente Medio. Muy bien, le agradecemos a Emilio Viano, analista internacional, experto en seguridad y terrorismo, por haber estado con nosotros en el informativo de NTN 24. Una buena noche para usted en Washington. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Muy buenas noches.